Bueno, vamos a ser levantados hoy día. ¿Qué le parece? Vamos a ser levantados en el poder de Dios, con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Usted sabe que una de las cosas que nosotros hemos estado mirando últimamente, el día sábado estuvimos mirando un tema donde quiero iniciar de ahí. Sí, quiero iniciar de ahí, porque es un versículo que ha sido mal leído. Usted sabe que la mayoría de las cosas las mal interpretamos primeramente porque las mal leemos. Si leemos mal, seguramente interpretamos mal. ¿Sí? A veces leyendo bien interpretamos mal. Si leemos mal, con más razón, ¿sí? Entonces por ahí somos rápidos para leer, no prestamos atención. Entonces fíjese, vamos a salir desde este versículo, porque yo hoy día quiero hablar de la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Entonces vamos a salir de capítulo 1 de Juan, verso 11, vamos a salir de allí, pero yo quiero hablar de ser hechos hijos, ¿sí? La Biblia habla de muchos tipos de hijos dentro de la Escritura. Entonces, bueno sería que podamos mirar e identificar los distintos niveles de hijos, ¿sí? O la forma de llamar hijos dentro de la Biblia, para poder ir descartando algunas cosas, ¿sí? O poder identificar lo que Dios va haciendo con nosotros. ¿No le gusta a usted identificar lo que Dios va haciendo con usted? No hay nada más lindo de decir, bueno, mirá la condición en la que yo estaba y ya no estoy ahí, ¿sí? Qué bueno es poder ir viendo eso, porque eso nos anima a seguir el camino. Pero vamos a salir de acá. Fíjese lo que dice Jesús ahí. O mejor dicho, el que está hablando es Juan, ¿sí? Juan, que está escribiendo la carta, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Mayormente lo hemos leído tan rápido que lo que hemos leído, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y rápidamente hemos interpretado, vino a los judíos y los judíos no le recibieron, qué malos son los judíos, ¿sí? Entonces, como vino a los judíos y los judíos no le recibieron, nosotros le hemos recibido y entonces tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero fíjese que no dice así, no dice a los suyos vino, sino que dice a lo suyo. Vino a hacer su negocio, vino a hacer su propósito, negocio dice en el original, pero vino a algo, ¿sí? A algo que no se lo han recibido, ¿sí? A algo que no ha sido recibido. Y entiendo de que no solo no se lo recibieron en aquella oportunidad los judíos, sino que a veces si no entendemos a lo que Él vino, tampoco nosotros lo hemos recibido. Necesitaríamos aclarar a qué vino Él. Si no, yo tampoco lo he recibido, ¿sí? Porque fíjese cómo dice el versículo. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad, ¿sí? Hay un poder que se le entrega de ser hechos hijos de Dios, ¿sí? Y dice el verso 13, los cuales, el verso 13, ay, se le ha ido dice el verso 13, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. No, hasta el 13 nomás, hasta el 13. Fíjese que entonces los que le han recibido son engendrados, ¿sí? No con una voluntad humana, ¿sí? No han sido engendrados con una voluntad humana, sino que han sido engendrados a través, fíjese, el apóstol Pablo dice lo siguiente: yo los he engendrado por medio de la palabra. Los he engendrado por medio de la palabra. Entonces, los que son engendrados hijos son los que son engendrados por medio de una palabra, ¿sí? Fíjese, si usted mira el contexto, el Señor dice que Él viene como la luz que tuvo el hombre antes y viene como el verbo, ¿sí? Viene como la luz,
viene como el verbo, aquel verbo que estuvo con Dios, aquella luz que estuvo con Dios, ¿sí? Se manifestaba y venía a ser lo suyo, ¿sí? Y los que le recibían iban a ser llamados hijos de Dios. Pero el apóstol Pablo aclara que son los engendrados por la palabra. Pero fíjese que entonces si no somos engendrados por la palabra, estaríamos siendo engendrados por otra voluntad. Voluntad de carne, voluntad de varón. ¿Sí? Estaríamos siendo engendrados con otra voluntad y no la de Dios. La voluntad de Dios es que yo sea engendrada por la palabra, que a mí una palabra me engendre. Una palabra que tenga que ver con lo que es suyo, a lo que Él vino. Entonces, si lo que yo he sido engendrado no ha sido a través de la palabra, una palabra que tenía que ver con lo que Él vino a hacer al mundo, yo he sido engendrado en cualquier otra cosa. Ya no soy engendrado como hijo. Yo me puse a pensar, por ejemplo, algo tan habitual en nosotros, ¿sí? Nosotros traemos a una persona, si la traemos a la iglesia y le decimos, mirá, vos tenés que ir a la iglesia, vos no sabés lo que Dios hizo por mí, me sanó la oreja, yo no tenía la oreja caída, el Señor me la pegó, no escuchaba y el Señor me ha restablecido, ¿sí? Viene por un testimonio. Entonces viene por un testimonio y la persona viene, ¿sí? No solo a ver si es cierto lo que Dios ha hecho en mi vida, sino lo que ha hecho en los otros, y viene con una necesidad. Y viene y disfruta del poder de Dios, pero no ha sido engendrado por una palabra. Fue traído por un testimonio, por voluntad de hombre, por voluntad de varón, por voluntad de sangre, pero no tiene que ser malo, pero no está engendrado con la palabra. ¿Qué diferencia hay? Que no viene al propósito por el cual el Señor vino. Una cosa es que el Señor venga o yo disfrute del poder de Dios para sanarme, pero Dios no viene a mi vida solamente para sanarme, tiene otro propósito para con mi vida. Tiene otra idea Él para con la vida del hombre. Tiene otro sueño que es suyo, ¿sí? A lo suyo Él vino. El problema es que los suyos no le recibieron. Claro, lo recibimos desde otro lugar. Lo recibimos desde la necesidad. Lo recibimos desde el alma. No lo recibimos desde el espíritu. El trabajo que Él viene a hacer es recuperar a los del espíritu. Fíjese que la vez que Él, por ejemplo, dice, yo vengo a buscar a los verdaderos adoradores, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero esto tiene que ver, como dice el apóstol Pablo, que la iglesia, ¿sí? Póngalo para los que no lo saben, capítulo 1 de Efesios. La idea del Señor es recuperar nuestra predestinación, ¿sí? Nuestra predestinación. Y eso nosotros lo tenemos en el espíritu. Póngame el 4. Fíjese, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, ¿sí? Entonces, lo que Él quiere recuperar en nosotros, primeramente, después el alma, pero primeramente hay algo que Él quiere recuperar en nosotros, es nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu, que es el único que pertenece antes de la fundación del mundo. Usted, por muy viejo que sea, tendrá 90 años, ¿sí? Pero hay algo en nosotros que es predestinado, el espíritu. Él viene justamente a lo suyo, a trabajar con nuestro espíritu, ¿sí? Hacer cosas en nuestro espíritu para que después a través de nuestro espíritu comience a hacer cosas en mi alma y en toda mi vida y en todo mi ser y en todo mi andar. Pero el asunto es comenzar desde allí para que yo me identifique como hijo. El asunto es que no nos terminamos de identificar como hijos porque yo no lo recibo desde el lugar que debería recibirlo. Los suyos no lo reciben.
lo recibo en mi carne, lo recibo en mis deseos, en mis anhelos, pero no lo recibo en mi espíritu. Por eso no sé recibir una palabra del espíritu. Por eso cuando me hablan una palabra del espíritu, no la entiendo. Por eso cuando me hablan una palabra del espíritu, yo preferiría huir, como yo sé que muchos quisieran ahora, y no se lo voy a permitir. Porque mayormente estamos acostumbrados a ser ministrados en la carne. Que alguien me dé una palabra para mi carne, no para mi espíritu. ¿Sí? Entonces, a lo suyo, a lo que él venía, no se le ha terminado de recibir. Fíjese lo que hacían los escribas de aquel tiempo, ¿sí? Los escribas de aquel tiempo. Dice Mateo 23:15. Usted sabe que lo que el Señor anhela con nosotros es que nosotros nos identifiquemos como hijos, pero desde ese lugar, ¿sí? Para que nosotros a la hora de llamarle Padre, sepamos desde qué lugar yo le digo Padre. Hay un lugar donde yo le voy a decir Padre, y la Biblia lo dice, cuando somos confirmados en el Espíritu, yo puedo decir Abba, Padre, y le digo Padre desde un lugar que ya nada ni nadie puede hacer nada, ni ningún problema en el mundo a mí me puede sacar de ese Abba, Padre que yo tengo con Él. Pero sin embargo, fíjese como cualquier problemita que puede surgir en el mundo, si nosotros no lo conocemos desde ese lugar, cualquier cosita me interrumpe mi relación con Él. Él ya deja de ser mi Abba Padre. Pero Él pretende tener esta relación conmigo, ¿sí? Y que no solamente eso, sino que yo crezca, tenemos que crecer en la relación con Él. Porque yo no me puedo quedar con que soy hijo nada más, tengo que crecer, ¿sí? Tenemos que crecer en esa relación. Pero fíjese si no es en esa relación, fíjese lo que hacían, por ejemplo, lo que hacían los fariseos de aquel tiempo, ¿sí? Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser prosélitos, ¿sí? Querían judaizar la gente. Dice, y una vez hecho, les hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Fíjese lo que es hacer un prosélito o hacer uno que sea un gustador de la religión. Usted sabe que el judaizante todavía existe. Es más, se ha llevado gente de la iglesia evangélica para judaizarla. Y sin embargo, fíjese la opinión del Señor ahí. Hijos del infierno. 2 veces más hijos del infierno. Dice, los sacan de una situación para dejarlos en peor situación. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que velar a que el Señor le llama hijo. En la palabra vamos a encontrar muchas veces, por ejemplo, acá dice hijo del infierno. En otras oportunidades, hijo de perdición, hijo de maldición. ¿Sí? Hay muchas calidades de hijos donde nosotros tenemos que identificar de dónde hemos salido. A mí lo que me interesa es que usted vea de dónde salió y para dónde vamos. Para dónde corremos, porque no solo tenemos que identificarnos como hijos, la idea es crecer como hijos. ¿A qué estatura hay que crecer como hijos? A la estatura de Cristo, ¿no? Fíjese lo que dice del Señor Jesús, Hebreos 7:28. Fíjese lo que dice ahí del Señor Jesús. Hebreos 7:28. Fíjese lo que dice, el 28. Dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Está hablando de Jesús. Y aún Jesús fue hecho perfecto.
Entonces yo lo que le quiero mostrar es que la palabra dice que nosotros tenemos que ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerda lo que dice el que acabamos de leer? Ponga el 1 de nuevo de Juan. Porque nosotros necesitamos ser hechos. Jesús fue hecho perfecto, ¿sí? Él fue perfeccionado, Él fue trabajado, Él fue hecho perfecto. Comenzó como hijo, pero fue hecho perfecto. Mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A todos los que recibieron a lo que Él vino. Los que lo reciben a lo que Él vino, ¿sí? A los que creen en su nombre es propósito, no es creer en Jesús. Jesús hay muchos, mi hijo se llama Jesús. Es creer en el propósito que traía Jesús, ¿sí? Al que cree en el propósito del Señor Jesús, les da potestad, les da un poder de ser hecho. Se nos entrega un poder para poder ser hecho. Me tienen que hacer, pero yo ya tengo un poder para que me hagan. Se me entrega un poder, o yo tengo ya una potestad recibida para que me puedan hacer. Ya no tengo estorbo. Si no tengo otra potestad, yo se la voy a mostrar más enseguida, que si yo no tengo esta potestad para poder ser hecho hijo de Dios, tengo otra potestad para no serlo. Por eso yo necesito saber a qué vino el Señor Jesús, para no resistirme. Si yo no sé a lo que vino Jesús, yo me voy a resistir a que me hagan hijo. Y que me hagan crecer y que me hagan perfecto. Porque la idea es que me hagan perfecto. Pero yo necesito saber a qué vino Él para entender para qué estoy yo. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí me entiende? Si no me entenderéis después. La voluntad del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 2, la voluntad del Señor es que nosotros lleguemos a ser perfectos como Él, ¿sí? Lo dice la palabra. Y fíjese, dice la Biblia que incluso el Señor llegó a ser superior a los ángeles, ¿sí? Y teniendo más excelente propósito que los ángeles, más que excelente nombre. Entonces fíjese lo que se le quiere entregar a la iglesia y la gente. ¿En qué andamos nosotros cuando el Señor nos dice que nos quiere dar, ¿sí? Quiere hacer de nosotros, ¿sí? Una excelencia, ¿sí? Más exactamente dice superior a los ángeles, dándole más excelente nombre, un propósito más excelente que la que tienen los ángeles. ¿Usted sabe que el Señor nos quiere dar a nosotros un propósito más excelente que el que tienen los ángeles y nosotros distraídos en cualquier cosa? Es grande lo que el Señor nos quiere dar, por eso no podemos distraernos. 2 Tesalonicenses 2:11. Tenemos que crecer en la palabra. 1 Tesalonicenses 2, verso 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y a su gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No es para desperdiciar ni un tilde ni una coma de todo lo que leí. Yo le pido por favor que usted lo vuelva a leer en la casa. Pero la palabra actúa. La palabra tiene poder para actuar en nosotros. Si la palabra dice que me va a levantar, me levanta. Si la palabra dice que me va a llevar allá, me lleva. Si la palabra dice, actúa. La pregunta es ¿por qué no ha actuado?
o no la escuché, o no se me ministró, o dónde estuve cuando se me ministró. Dos cosas suceden, o yo no estuve o no se me ministró. Pero la palabra tiene poder. La palabra actúa poderosamente en los creyentes. Pero el apóstol Pablo aclara, ustedes recibieron la palabra de nosotros, no como si venía de hombre, sino como es según la verdad, la palabra de Dios. ¿Sí? Vuélvase al 11. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, a sus hijos. Exhortábamos, consolábamos y encargábamos que anduviese como es digno del llamado a un reino de gloria. Entonces tiene que haber esa exhortación, tiene que haber esa consolación, pero también el que se le encargue rigurosamente de que se ande digno como se nos ha llamado. No se nos ha llamado a cualquier cosa, se nos ha llamado a un reino de gloria. Para darnos un nombre mayor que el de los ángeles. Un propósito mayor que el de ellos, hacernos de Él, hacernos como Él, dice, hecho perfecto. Entonces esto reconocerlo. Tenemos que reconocer la profundidad que tiene la palabra o el poder que tiene la palabra para hacer en nosotros mucho más de lo que nosotros pensamos. El asunto es que se me ministre la palabra y que yo esté en la administración de la palabra. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice. La palabra tiene que ministrar al Espíritu. La palabra tiene que ir a ministrar primeramente al Espíritu para que desde el Espíritu yo sea corregido. La que tiene que ser corregida es el alma, sin lugar a duda. Pero si yo todo lo que a mí se me ministra lo recibo desde el alma, o lo que yo ando anhelando, ¿en qué momento me viene la palabra que yo anhelo esperar? Usted sabe que los deseos, los anhelos, ¿vienen de qué? Del alma. Cuando yo estoy esperando que se me hable lo que yo quiero, la que está atenta y apercibida, ¿quién es entonces? El alma. El alma, ¿y a qué hora dice lo que yo estoy esperando que diga? ¿A qué hora me dicen? Fíjese, no es difícil ver de cuando uno dice, va a venir un profeta, la gente espera de que venga un hombre o una mujer que le diga, vos cuando seas grande vas a hacer no sé qué cosa y vos vas a tener, y para el año que viene a esta hora yo te digo, tenés casa nueva. Todos anhelamos eso. Cada vez que se nos propone o nos dicen que va a venir un profeta, la gente se amucha, todo el mundo quiere eso, es nuestra alma. Son nuestros deseos, pero Él viene con otro deseo, Él viene con lo suyo, Él viene a lo suyo, Él quiere volver a rescatar de nosotros lo que éramos. Que después me venga una casa para el año que viene, que después yo sea lo que Él dice, pero eso son otras cosas. Yo tengo que tenerlo primero, lo suyo. A lo que Él vino, a mí se me tiene que hacer carne primero, a mí se me tiene que enraizar primero. Yo tengo que eso entenderlo. Tengo que ser hijo. Tengo que ser hijo. Fíjese, decíamos que recién, dice que los fariseos hacían prosélitos. Usted sabe que ellos lo que ellos creían que estaban trayendo la gente a Dios, ¿no? Ellos no lo conocían a Jesús, rechazaban a Jesús, pero ellos creían que la gente que estaban llevando al judaísmo los estaban llevando a Dios. Y sin embargo para el Señor se lo están llevando al infierno ustedes. ¿Sí? Ahora fíjese, dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:14. Segunda de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos. Ve que no solamente hay hijos de Dios. Ve que hay hijos de maldición también. ¿Sí?
Entonces necesitamos diferenciar dónde hay hijos de maldición y dónde hay hijos de Dios. ¿Sí? Necesitamos diferenciar eso porque es obvio de que esto, ¿a quién le habla el apóstol Pablo? Pedro. A la iglesia le está hablando. ¿Sí? Le está hablando a la iglesia. Entonces fíjese que, por ejemplo, vamos a leer el verso 19. Les prometen libertad. Y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Gente que le promete libertad a otro y ellos mismos no pueden ser libres de ninguna cosa. Vuélvase al versículo que le cité. El problema de que en estos adulterios no es que hayan cosas físicas, hay en el espíritu adulterio. Hay adulterios espirituales y cuando uno no conoce esos adulterios espirituales, ¿sí? Lleva a la gente a pecar. Fíjese que dice seduce las almas inconstantes. No dice que seduce el cuerpo de las personas, seducen las almas. ¿Sí? Hay inconstancia en las almas. ¿Dónde hay una inconstancia? Cuando somos llevados por todo viento de doctrina, cuando yo no estoy firme en lo que creo. Cuando la gente no sabe qué es lo que cree, es llevado para allá y es llevado para acá. Y hoy me dicen esto y hoy me... ¿Por qué? Porque no hay firmeza. Porque no sé a qué vino Cristo. Entonces la raíz del problema es que no sé a lo que Él vino. Si yo sé a lo que Él vino, ya está, lo demás se acabó todo. Ya no me importa a qué vengo yo, ni a qué viene el pastor. A mí me interesa saber a lo que Él vino. A lo que Él vino es lo que yo voy a seguir. Ya sabré yo entonces, si yo sé a lo que Él vino, ya sabré si mi pastor me está llevando a lo que Él vino. Y si yo estoy yendo a lo que Él vino. Ahora estas almas inconstantes llevadas por cualquier lado, ¿sí? Adulterio espiritual, acá no se trata de que haya adulterio físicamente. Adulterio dentro de la iglesia, ¿sí? Ojos llenos de adulterio, porque no hay visión. Porque no hay visión de Dios, de a dónde se va. Yo tengo que saber a qué vino Cristo para ir hacia donde Él me vino a buscar. Si Él vino a algo, yo tengo que seguir eso. Si yo no sigo eso, no solo estoy envuelto en todo eso, sino que paso a ser hijo y yo me creo que soy hijo de Dios. ¿Sí? Y no es que no haya salida. El asunto es que estoy perdiendo el tiempo. Necesitamos apercibir cuando darnos cuentas a tiempo, ¿sí? Ahora, un problema de por qué se está en esta calidad. El verso 10. Mayormente, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué desprecian? Señorío desprecian. Desprecian gobierno. Desprecian de que haya una potestad superior dentro de la iglesia. Eso se desprecia. Cuando se desprecia eso, se corrompe mi carne. Ahí es donde se corrompe la carne. Yo desprecio el orden que el Señor traía. Recién decíamos, Pablo dice, estamos puestos como padres para llevarlos a ustedes a que ustedes crezcan. Pablo dice, yo los engendré con la palabra y después mi interés es que ustedes crezcan, ¿sí? Y está puesta la iglesia, están puestos los ministerios para que lleven al crecimiento de la estatura de Cristo. Están puestas esas cosas, pero si se desprecia eso, cada uno corre por donde bien le parece, no lo malo, donde bien le parece, pero no a lo suyo. Yo a lo mío, usted a lo suyo, usted a lo suyo, cada uno corre para donde le parece. Pero no a lo que Él vino. Él vino por un motivo, hermanos, tenemos que buscar el motivo por el cual Él vino. Para poder crecer, porque necesitamos ser hechos hijos, ¿sí? Usted sabe que, fíjese, que en el verso 19 decía que estos,
Póngalo de nuevo. ¿Le prometen? Y ellos son esclavos, ¿sí? Ahora fíjese que esto es corregible. Le prometen libertad, ¿sí? A ellos mismos son esclavos. Vamos a ir a ver, espere que lo encuentre. Gálatas capítulo 4. 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, ¿sí? Cuando el Señor dice que Él quiere ser nuestro Padre, que Él quiere que nosotros seamos sus hijos, la idea es que comienza una tarea para ir creciendo, ¿sí? Mientras somos niños, dice en nada difiere del esclavo, ¿sí? No tiene libertad. No tiene libertad. ¿Le falta qué? Madurez le falta. Entonces, ¿qué le falta a los otros que acabamos de leer? Madurez le falta. Le falta madurez. Entonces, fíjese que llevar a la gente por un lado donde me falta madurez, quiere decir que incluso hasta puedo haber sido engendrado por una palabra. Pero de repente no seguí creciendo con el engendramiento de la palabra o manteniéndome con la palabra y ya me voy por la carne. Y ya comienzo a hacer lo que a mí me parece bien. Ya nos vamos por nuestro propio propósito, con lo que a mí me gustaría. Y ya pierdo lo que es de Dios. La iglesia que acabamos de ver recién, presentada por Pedro, ha criado hijos de maldición. Ellos son esclavos, ellos no han sido libres, les prometen libertad cuando ellos mismos no pueden tener libertad. ¿Por qué ellos mismos no podían tener libertad? A ver, le estoy tomando examen. ¿Por qué ellos mismos no podían tener libertad? No habían crecido. ¿Por qué no habían crecido? Versículo 10. ¿Qué decía el versículo 10? Habían despreciado. Habían despreciado el señorío. Despreciaron el gobierno. ¿Cómo me van a hacer crecer si el que me puede hacer crecer, como dice el apóstol Pablo, como padres hemos sido enviados para hacerlos crecer? Como padres hemos sido enviados para adoptarlos y hacerlos crecer. Desprecian el señorío. Ellos mismos no viven en libertad, no puede vivir en libertad todo lo que les rodea. Viven su propia historia, su propio propósito. No cosas malas, pero no lo que es de Él. ¿Qué diferencia hay entre lo que es de Él y lo que no es de Él? Mateo 5. Claro, no buscamos lo que es de Él para que a mí se me herede. Usted sabe que una cosa es que a mí se me cuente como hijo, yo tengo la herencia que tengo prometida de Él. Si yo no me cuento entre los hijos, no puedo esperar herencia. Mis hijos pueden heredar yo toda mi herencia. Bueno, de aquí que yo me muera puedo tener herencia. Pero verdad es, ¿sí? El que tiene algo para heredar, se lo va a heredar a los hijos, que usted le va a heredar al vecino. Y si adopta uno, también le tiene que heredar a ese. ¿Sí? La idea de Dios de ser adoptado es para dejarnos una herencia, ¿sí? Una herencia que es incorruptible. No es algo que Él me va a dar acá, aun cuando acá tiene para darme y que me sobre. El asunto es de que Él me quiere dar una herencia más grande, es incorruptible. Son cosas espirituales que si yo no estoy en el espíritu, a mí no me la puede dar. Él necesita ministrarme en el espíritu. Si yo estoy en la carne, no me puede ministrar. En el espíritu no puede Él tratarme como hijo y mucho menos entregarme nada, no me puede entregar nada. Mateo 5:45.
Fíjese, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, que hace llover sobre justos e injustos. ¿Es bueno Dios? Es bueno Dios. ¿Sí? Es Dios de todos, pero no es Padre de todos. Como Dios puede hacer salir el sol sobre justo y sobre injusto. Muchas veces lamentará la maestra Biblia que está lloviendo y ella tiene que ir a trabajar, ¿sí? Y ella es hija y al final la lluvia sale para todo, ¿sí? Y entonces a lo mejor el injusto salta en una pata porque va a hacer torta frita porque llovió. Y la maestra Miriam llorando porque no puede ir al rastro, ¿sí? El asunto es que como Dios, ¿sí? Como Dios, Él sale para todo. Pero como padre no. Como padre, la herencia solamente es para los hijos. Hay una diferencia en tener a un Dios o a tener un padre. Dice, para que seáis hijos. No para que tengan un Dios, para que sean hijos. Para tener un hijo yo voy a tener que hacer lo que dice el anterior entonces. Verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que los aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Sí? Ahí hay tres cosas, amar, bendecir y orar. Amar, bendecir y orar. Usted sabe que una de las cosas que hace el Señor en el versículo anterior, póngalo, parece que estuviera contradiciendo un mandamiento. El Señor, fíjese lo que dice el Señor Jesús. ¿Oíste que fue dicho? ¿Quién había dicho antes? El Padre. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Se le puede contradecir al Padre? No se le contradice al Padre. Él no le está contradiciendo. ¿Saben lo que está diciendo? Ustedes no saben lo que es un enemigo. Ustedes no saben ni quién es el prójimo, ni qué es lo que es un enemigo. Así que me voy a tener que, parece que estuviera contradiciendo, pero no estoy contradiciendo. Los enemigos son y serán desde el principio al final lo mismo, ¿sí? Pero acá, ¿sabe que esa gente, como hoy, se cree que el enemigo es el hermano, es la vecina, el pariente? No ven enemigos. Los enemigos los tiene que enseñar después el Señor, igual que saber quién es el prójimo, lo tiene que enseñar después, ¿sí? Porque la gente no tiene capacidad para entender lo que es un prójimo o lo que es un enemigo. Por eso Él dice, amad a vuestros enemigos. Pero claro, cambia la idea porque para la gente el enemigo es ese que me hace la vida imposible, es mi enemigo, ¿sí? A los enemigos habrá que aborrecerlos desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que todavía ellos no sabían entender. Mis enemigos son todos aquellos que se interponen para que yo logre, ¿sí?, la bendición, que logre el reino, que llegue a ser hijo del Señor, ¿sí? Todo eso que son cosas espirituales. Es un estado espiritual. Son inconvenientes espirituales para que yo logre, pero no son personas. A las personas yo las tengo que amar. Por eso el Señor le dice ahí, amad a vuestros enemigos. Pero hay enemigos que yo no los puedo amar. Todo lo que a mí me entorpece para que yo no logre ser hija, para que yo no logre crecer, para que yo no logre entrar en el reino, eso es mi enemigo. Será del principio al final mi enemigo para que yo lo logre. Pero fíjese, él habla de los enemigos como si fueran las personas, porque mayormente a una persona le parece que otra persona es un enemigo. Amadlos, bendecirlos y orar por ellos. Es fácil amar, pero en el Señor tengo que amar en el Señor. Tengo que bendecir. Si no bendigo, ¿qué hago? Bien, si no bendigo, maldigo. ¿Qué es lo que hacían según la iglesia de Tesalónica o la iglesia de Pedro? La iglesia de Pedro, hijos de maldición. Hijos de maldición. ¿Por qué? Lo estaban llevando a cualquier lado que no era el diseño de Dios. Si no se lleva a las cosas al diseño del Señor, a lo que Él vino, yo no estoy bendiciendo.
estoy maldiciendo. Pedro dice, son hijos de maldición. Bien. Si yo quiero ser un hijo de Dios, entonces tendré que identificar quiénes son hijos de maldición y bendecirlos. ¿Se le ocurre a usted cómo bendecir entonces a un hijo de maldición? Debería haber tomado nota de los versículos. Debería haber anotado cuándo están malditos para bendecirlos. Porque ahora lo que nos corresponde es bendecirlos, identificar quiénes son hijos de maldición. Y a mí me dice que si yo quiero ser hijo de mi Padre que está en los cielos, ¿sí?, yo tengo que bendecir a los que están malditos. Tengo que sacarlos de maldición, son hijos de maldición. Alguien los llevó a ser hijos de maldición y yo los tengo que bendecir ahora. Los tengo que identificar. Tengo que tener ojos para identificarlos. Señor Jesús dice, mismo Pedro, tienen los ojos llenos de adulterio, han llevado a la gente a la maldición. No saben ver como ve Dios. Ven según sus propios deseos, ven según sus propios anhelos y han llevado a la gente a la maldición. Pero a mí me corresponde bendecirlos ahora. Identificarlos para bendecirlos. Me corresponde orar por ellos. ¿Y qué voy a orar? Señor, dales una casa nueva, cambiales el coche, Señor. ¿Qué voy a orar por ellos? Que conozcan a qué vino el Señor. ¿A qué vino el Señor? Tener que orar por ellos. Señor, ábrele los ojos del entendimiento. Que se les despierte el espíritu, que puedan saber a qué has venido tú, para que puedan ser recogidos. Si quiero ser hijo de mi Padre, si quiero que mi Padre me haga crecer, si quiero que mi Padre me entregue lo que Él tenía para mí. El Señor es bueno, hermanos, el Señor hace salir el sol a justos e injustos. La gente siempre se queda pensando, se encuentra eso en el libro de Malaquías o en varios libros, de que los mismos creyentes dicen, los que no creen en Dios al final prosperan más, mira, aquel tiene mejor casa que yo, tiene mejor trabajo, tiene todo mejor que yo, y al final aquel no cree en Dios. Tengo que separar lo que es Dios de lo que es Padre. Dios no le va a dejar herencia a otro que no sea su hijo. Por eso me tengo que identificar como hijo, crecer como hijo y recibir la herencia de hijo. Lucas 6:35. Hijos del papá. 6:35, ¿no? Amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos, ¿sí? No solo hace salir el sol para todos, todavía encima es bueno con los ingratos. Ay, no da bronca que sea bueno con los ingratos. Pero yo quiero ser hijo del Altísimo, que es lo que a mí me toca. Yo tengo que saber a qué Él vino y yo quiero ser hijo, y quiero ser hijo del Altísimo. Fíjese cómo le llama acá, Altísimo. Me despierta la idea que está mucho más alto de lo que yo pienso. Él es Altísimo. Y tengo que prestar, sin esperar nada a cambio. Ahora fíjese, no nos conviene meternos en la economía, porque al Señor lo que le interesa es que nosotros entendamos las cosas espirituales. Él quiere trabajar con nuestro espíritu, ¿sí? Él quiere trabajar en mi espíritu, quiere que yo le entienda las cosas en el espíritu, por eso recién me habla de que yo no tengo que tener adulterios espirituales, yo no tengo que tener... no tengo que tener una visión adúltera, sino una visión espiritual que alcance a ver lo de Dios, ¿sí? No puedo despreciar, ¿sí?, el señorío que el Señor me pone, las potestades superiores que el Señor ha puesto. Tengo que aprender a discernirlas.
pero tengo que aprender a esto del prestar. Fíjese que dice un proverbio, lo vamos a buscar para que usted lo lea. Proverbio 19:17. A Jehová presta el que da al pobre. Hay gente pobre de espíritu, lo dijo el Señor Jesús, y es más, lo llamó bienaventurado. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿sí? Porque ellos verán a Dios. Y yo tengo que aprender a saber de que yo tengo que darle, ¿sí? Yo tengo que darle a estos que son pobres. Yo tengo que ver cuando hay una pobreza, ¿sí? Jehová presta el que da al pobre. Fíjese a quién se lo dio, ¿sí? Parece que yo se lo he dado a un pobre, estamos hablando de cosas espirituales, parece que yo se lo di a un pobre, pero se lo he dado a Jehová. ¿Sabe devolver Jehová lo que yo doy? Lo tengo en cuenta lo que yo hago, de que Dios me lo va a devolver, lo tengo en cuenta. Mayormente no lo tenemos en cuenta, por eso no damos más de lo que podemos. Si yo supiera de que el que me lo va a devolver es Jehová, yo creo que daríamos más. Estoy hablando de cosas espirituales. A Jehová presta el que da al pobre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Usted sabe de que a veces la gente no lo ve a Dios. A veces no ve. Lo importante es que yo vea. Yo tengo que ser la que no tengo los ojos con adulterio, que yo tengo que tener los ojos limpios. Yo tengo que ver lo que Dios quiere hacer, yo tengo que ver lo que Dios quiere hacer en la gente. No importa de que usted se tope con gente que no vea a Dios. No le importa a usted que no vea a Dios, usted dele al pobre, ¿sí? Porque necesita. Los pobres son la gente que necesita. Usted nunca se mezquine de darle. Fíjese lo que, vuélvase al versículo, era Lucas 6:35. Al pobre hay que darle. Si yo quiero ser hijo del Altísimo, tengo que tener una mente un poco más alta. Mi mente tiene que ser un poco más alta, tiene que levantarse de las cosas naturales y yo no ver, ay, qué ingrata esta persona. Tanto que me esfuerzo yo por preparar un discipulado y estos parecen ser siempre los mismos. Es eso no tener una mente elevada. Yo tengo que saber que aun cuando vea a la gente ingrata, la gente en algún momento verá. Nadie verá si yo no le hago ver. De hecho, tengo que tenerlo en cuenta. Nadie verá si yo no le muestro. Pero aún yo le muestre y no lo vea, nosotros tenemos que saber que nosotros le servimos a Dios. Yo nunca estaré perdiendo el tiempo, nunca se le pase a usted, estoy perdiendo el tiempo con esta gente. Nunca se le pase el tiempo por la cabeza. Porque Jehová es el que le devuelve a usted. Fíjese, no, vamos a Lucas 6:35. Lucas 6:35. ¿De qué manera yo tengo que prestar? Fíjese, vamos a irnos un par de versículos más arriba. 33. Dice, y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito? ¿Qué mérito es ese? Porque también los pecadores lo hacen, sí saben que dan, el otro le devuelve, le dice, el otro le aplaude, ¿sí? ¿Qué mérito hay en eso? Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Digan, no hay mérito. No hay mérito en darle a alguien cuando yo sé que voy a tener la respuesta. No hay mérito en eso. No hay mérito. ¿Sabe dónde hay mérito? Filipenses 2:22. Aquí hay mérito. Este es el mérito que necesitamos ver. No hay mérito. Cada vez que yo hago algo y estoy esperando ver la manifestación inmediata, no hay mérito. Yo tengo que saber de que estoy sirviéndole a Dios. El de que a lo suyo vino, yo tengo que saber que son cosas espirituales, son cosas que no se ven en el momento, no tienen respuesta en el momento. No, yo no sé a veces por qué podemos llegar a hacerlos, queremos a lo mejor recibir un aplauso en el momento o la reacción de las personas en el momento.
¿Eso suele suceder cuando ministramos en la carne? Sí. Hay resultados en el momento. Uno ora por la persona y la persona cae y llora, ¿no? Y tiene una manifestación. Oramos por cosas en el alma y la gente tiene una manifestación inmediata. Cuando uno, por ejemplo, reprende un espíritu inmundo y está en el alma, puede que haya una manifestación inmediata. Pero cuando hacemos liberaciones espirituales, esta noche es una noche de liberación espiritual. No hay manifestaciones inmediatas, pero la hay. Pero la hay. Y necesitamos verla. Yo no tengo que buscar el mérito, este es un mérito. Ya conocéis los méritos de Él. Habla el otro día me la pasé diciendo que era de Tito. ¿Y de quién era? Vale. Ya sabéis, ya conocéis los méritos de Él. ¿Cuál era el mérito de este? Servir como hijo a padre. El mérito de servir en el Evangelio es servir como hijo a padre. Y ya está. ¿Sí? Preocuparse por la gente, como dice en el versículo anterior, póngalo. ¿Se acuerda lo que decía el anterior? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Cada uno busca lo suyo y busca méritos. El asunto de que este no solo no buscaba lo suyo, buscaba lo que era de Dios. ¿Sí? Busca lo suyo, lo que es de Cristo, lo que es de Cristo Jesús, y a la hora de servir, sirve como hijo a padre. Eso es un mérito. Lo demás es... No tenemos que buscar mérito. Yo tengo que saber que la gente necesita. La gente necesita, por eso necesito ubicar quién es la gente que necesita. Necesitamos identificar. Hay mucha gente que está necesitando porque no sabe qué es lo suyo. Hay mucha gente que no está como hijo. Hay mucha gente que está como hijo pero no está crecida. Romanos 9:8. Dice el apóstol Pablo, sirvió como hijo a padre en el Evangelio y en otra carta, en esta sí a Tito, dice en la común fe. Como hijo y en la común fe, porque tampoco se trata de que yo le diga hijo a alguien, pero en cualquier otra fe. Como hijo a padre en una común fe, identificando qué es lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Para no hacer ni lo mío, ni lo de Tito, ni lo de Timoteo. Acá se trata de hacer lo suyo. ¿Sí? Romanos 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Sí? Entonces yo tengo que verme en la promesa, tengo que ver la promesa que Dios tiene para mí, para identificarme como hijo. La promesa está en el Espíritu. Es una promesa dada por la palabra. Fíjese en el 9, dice, porque la palabra de la promesa es esta. Para este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Como tiene que ver con la promesa, también tiene un tiempo, como en el caso de Sara. Usted sabe que Sara se adelantó, Abraham se adelantó, ¿sí? Hicieron lío por adelantarse. Esto es bueno de poderlo entender, porque es importante saber de que Dios tiene sus tiempos. Y estamos en el tiempo. Fíjese que todo lo que hemos visto nos ayudará, por ejemplo, a poder diferenciar lo que es de la carne y de lo que es del espíritu. Lo que es del error y de lo que es de la verdad. Lo que es ser un esclavo, lo que es ser un libre. Lo que es ser un niño y lo que es ser un maduro. Lo que es ser imperfecto y lo que es ser perfecto. Lo que es del cielo
y lo que es del infierno. Porque los escribas hacían prosélitos para el infierno. Dice, los llevaban a peor estado. Entonces el infierno no está muy lejos. Entonces yo necesitaría identificar, por ejemplo, dónde hay cielo. ¿Sí? Porque el Señor dijo que a los suyos, a los que crecieran sanitos, los haría como luminares en el mundo. Yo tengo que identificar a los luminares como dice el apóstol ahí, como luminares en el mundo. Para que esos que son como luminares yo pueda identificar, eso es cielo. Puede identificar dónde hay un infierno. Puede identificar de dónde tengo que sacar a la gente del error. Esto me tiene que beneficiar para saber por dónde voy y hacia dónde voy, pero también por dónde voy. ¿Qué me falta? Necesitamos resplandecer como luminares en el mundo. Los hijos tienen proceso, primera de Juan 3:2. Primera de Juan. Los hijos tenemos proceso. Tengo que ubicar el proceso porque necesitamos crecer. Necesitamos salir de una condición y entrar en otra. La idea es que Dios me dé la herencia que Él me ha prometido, ¿sí? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Somos? Somos. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿sí? O sea que vamos cambiando a la medida que lo vamos viendo a Él. Pero usted sabe que no necesitamos que Él venga para ver cómo Él físicamente, lo vamos conociendo ¿cómo? A través de la palabra. A través de la palabra yo voy conociendo para yo ver cómo Él es. Usted sabe que el apóstol Pablo dice, yo llego a sentir dolores de parto hasta que Cristo se ha manifestado en vosotros. Él esperaba que Cristo se les manifestara a ellos mientras Él los ministraba. Entonces no solo tenemos que esperar aquella manifestación del Señor Jesús cuando Él venga. No es la única manifestación que deberíamos esperar. Deberíamos esperar de que el Señor se me manifieste. Yo debería crecer. No nos podemos detener en el crecimiento. Al crecimiento no lo puedo detener porque recién leíamos que dice la palabra que se le dijo a Sara, para este tiempo tendrás un hijo. Hay un tiempo donde los hijos se tienen que manifestar. Hay un tiempo. Yo puedo retrasar ese tiempo, retardar ese tiempo o aprovechar el tiempo. Tenemos que saber qué es tiempo. No lo retarde. No lo retarde. Una de las cosas que nos deja ver de que lo retardamos. Dice, amados, somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él. Verso anterior. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero por esto, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Atienda lo que dice acá. El mundo a Él no le conoce. Por esto no nos conoce a nosotros, porque no le conoce a Él. A nosotros no nos reconoce. La pregunta es, ¿nos reconocemos entre nosotros? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no conoce. El mundo no conoce porque no le conoce a Él. Pero los que somos de Él tenemos que conocerle y conocernos. Si nosotros no nos reconocemos, somos parte del mundo.
Tenemos que aprender a reconocernos, pero aprender a reconocernos tiene que ver con que le conozcamos a Él. Tenemos que aprender a conocerle, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra. Y solamente conociéndole a Él nos vamos a identificar. La idea es que podamos identificar cuando hay hijos de maldición, cuando hay hijos de bendición, cuando hay hijos de. Tengo que diferenciarlo. Para si estoy en esa calidad, salir de esa calidad. Si a mí se me ha llamado a que yo sea hijo, ¿sí? Hijo de Dios. Fíjese, Colosenses 3:5. Necesitamos que reconocernos. Tres, 6, 7. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos. ¿Cómo son estos hijos? De desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Sí? Vivíamos en desobediencia, hemos vivido en la ira de Dios. Pero la idea es que salgamos de allí, pero no como hijos de desobediencia. ¿Sí? Rápidamente, búsquenme otro versículo. Efesios 2:2. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo. Otra vez, hemos andado allí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Ve que hay un espíritu? Hay una potestad que opera en los hijos de desobediencia. Pero había una potestad que operaba en los hijos. Dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que yo tengo o la potestad de ser hecho hijo de Dios, o esa potestad. Hemos sido llamados para tener la potestad de ser hechos hijos. O sea que opera en mí la potestad. Si he sido engendrado con la palabra, la potestad está en mí que yo opere como hijo de obediencia o de desobediencia. Se me ha dado la potestad. Tengo que operar como hijo de obediencia. Usted sabe que dice la palabra que... a ver si lo encuentro. Que Moisés, a ver si lo encontrara. Moisés dice la palabra. Búsqueme 1 Tesalonicenses 5. No, dice que Moisés... 1 Tesalonicenses 5, 4 y 6. A Moisés, Hebreos 11, 24, por favor, búsqueme ese, que él no encontraba el de Moisés. Moisés se le dio una oportunidad. Yo quiero que usted vea esto. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Usted sabe que lo crió ella, ¿sí? Lo crió la hija de Faraón. Pero cuando él se hizo grandecito, cuando él entendió a qué había venido, para qué estaba, inmediatamente rehusó ser hijo de, para ser hijo de. Tuvo la potestad, siendo grande. No, nosotros necesitamos tomar la potestad. O soy hijo de Él, crezco como hijo de Él, con las oportunidades que Él me va dando para yo crecer. O usted vio todos los hijos que hay ahí, hijo de desobediencia, ¿sí?
hijo de maldición, hijo de, cuando yo estoy llamado para ser hijo de Dios, nada más. Y lo demás no es que sea tan terrible, ese es el problema. Que lo demás no se alcanza a ver porque no es tan terrible, no estoy haciendo cosas tan terribles, solamente lo que no estoy haciendo, lo suyo. Solamente con no hacer lo suyo, o que alguien no me lleve a hacer lo suyo, ya pertenezco a otra calidad. Y el problema es que no es que soy descartada del mundo, soy descartada de la herencia. Soy descartado del reino. Y usted está llamado para ser del reino. Primera Tesalonicenses 5:4 le había dicho, ¿no? Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué es lo que es estar en tinieblas? No durmamos. No nos durmamos en los laureles, dirían los argentinos. Estar en tiniebla, hermano, no es estar que el diablo me ha llevado a hacer no sé qué cosa. Es estar, haber tenido la luz del Señor y no estar velando en lo que el Señor dice. No estar despierto. Se tiene la luz y la luz era para que a mí me alumbrara el entendimiento. Para que me sacara de la ignorancia y yo estuviera percibido. Rápido, Mateo 8:12. Vosotros sois hijos de la luz, no sois de la tiniebla. ¿Por qué están durmiendo? No duerman. No anden en tinieblas. Fíjese acá. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Parece terrible eso. No sé cuántas cosas se imaginaron la gente con eso. ¿A quién les habla? Son hijos del reino. ¿Y dónde son echados? ¿Qué tinieblas vimos recién? Estaban los dormidos. A los dormidos. Y son hijos del reino. ¿Por qué son hijos del reino? Porque recién el apóstol Pablo le dice, ustedes son hijos de luz, no son de las tinieblas. Porque están durmiendo. Se les dio la luz porque han sido llamados para que vean la luz. Son de la luz porque han sido llamados para ser parte del reino. Son hijos del reino, no están llamados para otra cosa porque están durmiendo. Ahora Jesús dijo, a las tinieblas de afuera. Recién nos olvidamos de leer allí en el apóstol Pablo, junto con el contexto de lo que dice el apóstol Pablo. Le dice que estén atentos a los tiempos. En el versículo 1 dice, no necesitan de que le hable de los tiempos, ustedes ya conocen los tiempos, porque no necesitan que yo le hable de los tiempos. Solamente recuerden que no pueden estar adormeciéndose. Si se están adormeciendo, ustedes están en tinieblas, teniendo gran luz. Habiéndosele impartido la luz, ¿cómo van a andar en tinieblas? Pero le dice en el contexto, el Señor viene como ladrón en la noche. Y el Señor viene como ladrón en la noche, no solo su venida literal. El Señor viene en cualquier momento como ladrón en la noche a querer utilizar nuestras vidas, nosotros con toda la luz y dormidos. Después me dejan, ¿sí? Dormido allí y después allí viene el lamento. Y la impotencia. ¿De dónde viene la impotencia? ¿De dónde viene el lamento? De haber recibido la luz y estar adormecido. Cuando recibí toda la luz para que yo fuera del reino. La luz viene, que así empezamos. Juan capítulo 1, Él era la luz. Y la luz de los hombres vino.
La luz que tenían los hombres antes, la luz que el Señor quiere que recuperemos nosotros, es la luz que hemos tenido antes de que el mundo fuera. Así comienza el Génesis. En el principio era la luz. Esa luz, ese entendimiento de las cosas era lo que el Señor traía para dársela a los suyos, pero lo suyo en la carne. Los suyos en sus deseos. Los suyos ocupándose de lo suyo, en vez de ocuparse de lo que tiene que ser. ¿Y por qué? Mis cosas no tienen ocupación, claro. Como secundario todo. Para que incluso todo me salga bien. Para que todo me salga bien. Si todas las promesas están sujetas a esta, todas las demás promesas están sujetas a esta. Yo concibo esta, me aferro a esta y las demás las tengo seguras. Estamos llamados a un reino. Usted no está llamado a cualquier cosa. La iglesia está llamada a un reino. Y nos tenemos que despertar a eso. Yo quiero que cierre los ojos por un momento. Y pueda saber que lo que Dios tenía para con nosotros es un plan glorioso. Y por mucho tiempo se ha dilatado la cosa, ¿sabe por qué? Porque no era el tiempo. Por mucho tiempo porque éramos niños. Porque por mucho tiempo no hay diferencia entre las cosas que son de la carne y del espíritu cuando viene la palabra y separa las cosas que son de la carne y del espíritu. No hemos tenido anteriormente la diferencia. Pero ya es tiempo. Es tiempo. Usted tiene que aprender a discernir las cosas que son del espíritu y las que son del alma. Padre, en el nombre de Jesús, tú viniste a lo tuyo, Señor. Queremos recuperar lo que es tuyo. Padre, despertamos los espíritus con tu palabra en esta hora. Señor, que tu palabra despierte el espíritu en nuestras vidas. Para que nuestro espíritu se levante, Señor. Para que busque lo que es tuyo. Para que busquemos el de ser hijos tuyos primeramente, Señor. Padre, si nos identificamos con tu paternidad, oh Dios, que sepamos que no podemos dejar de crecer, que como hijos tenemos dimensiones, Señor, que como hijo soy un heredero y tengo que crecer para que me des la herencia. Padre, queremos crecer, porque hasta ahora quizás no nos hemos dado cuenta la diferencia, Señor, entre lo que es un hijo y lo que es un esclavo. Señor, hemos sido esclavos de nuestra manera de pensar. Hemos sido esclavos, Señor, de nuestras necesidades, de lo que nos ha ocupado nuestra necesidad en vez de la tuya. Señor, queremos crecer en lo tuyo. Y queremos aprender a diferenciar las cosas. Para saber, Señor, de cuántas cosas tú nos has sacado. ¿Cómo nos estás haciendo crecer? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es la manera? Porque quisiéramos ir a por los demás, Señor. A los demás que alcanzamos a identificar, Señor. Que no son hijos. No han sido engendrados con una palabra tuya. La palabra, oh Dios, que los hace hijos. Señor, dimensiónanos en esta hora. Enséñanos a diferenciar de tenerte como Dios. Un Dios bueno. Un Dios que nunca cesará de contestar a la vez que yo le pida algo. Pero tú nos has llamado para cosas mejores, Señor.
para cosas eternas y que tienen que ver con tu reino. Padre, aquí a tus hijos, enséñanos a crecer, Señor amado. Enséñanos, Señor, a rechazar la paternidad que el mundo ha traído sobre nosotros, Señor, para poder aceptar la tuya, como lo hizo Moisés, rechazando ser hijo de Egipto. Padre, en el nombre de Jesús, despierta hoy aquello que viniste a buscar, los tuyos, Señor. Despierta a los tuyos, Padre Celestial, para que te sigan, para que crezcan, para que se dimensionen, para que tú les puedas entregar la herencia, Señor, para que podamos manifestarnos, Padre Celestial, como tú, como luminares en el mundo, Señor. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Rey de la Gloria. Te bendecimos, Señor amado, porque sabemos que todas las cosas, después de buscarlas del reino, vendrán por una añadidura gloriosa. Tú sabes de lo que tienen necesidad los tuyos. Provee, Señor, según la necesidad a los que son tuyos, pero como hijos, papá. Provéenos como hijos, Padre. Abba, Padre, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.